¿Por qué un país como México, con 60 millones de pobres, 20 millones de hambrientos y 8 millones de ninis, ha de gastar en cultura si la cultura no se come? Bueno, precisamente, frente a un país de desigualdad, no solamente esta se traduce en términos económicos, sino por nuestra misma conformación histórica. Este es un país resultado de choques culturales, de una conquista en la que unos grupos sociales quedaron encima de otros de ellos, y ha sido nuestra lucha permanente encontrar los comunes denominadores entre todos aquellos que formamos parte de la población mexicana, y eso es la identidad. Y la identidad, es decir, lo que nos identifica a todos, cuáles son sus componentes, son fundamentalmente culturales. Entonces, un país como el nuestro, en que su territorio eran unas culturas originarias, estamos hablando del gran mundo prehispánico, en el que llega y se sobrepone una cultura occidental, la que llega vía España, y a partir de la española vienen también otras culturas, la cultura judía, viene la cultura árabe, en fin, todo el componente mediterráneo, y que al darse todo esto en la nación mexicana son parte de nuestra misma esencia, y lo que tenemos que encontrar son los comunes denominadores que nos identifiquen a todos. Y repito, es en la cultura. Por eso somos un país tan enormemente rico en lo plástico, en lo musical, en lo literario y sobre todo en nuestro patrimonio. Hay que recordar que México es un país más con un mayor número de sitios inscritos en la lista mundial del patrimonio cultural, de tal manera que ya estamos dentro de los 10 países con mayores sitios culturales. Entonces, un país que tiene esa riqueza, y esa riqueza que es producto no solamente del pasado, sino de una cultura que se vive, tiene que tener como prioritaria la acción cultural. Es más, yo la parte cultural no nada más la veo en términos de bienes artísticos o de objetos tangibles. La cultura, en el patrimonio cultural, en esta época se clasifica el material y el inmaterial, y en él entran todos nuestros hábitos, entran muchísimas de nuestras formas culturales, desde la gastronomía hasta una pirámide, pasando por Frida Kahlo, pasando por Juan Rulfo, en medio de ellos está Octavio Paz. Entonces, si nosotros no revaloramos nuestro país en la cultura, es un país que no solo se significará por un papel económico importante que tiene la geopolítica, sino que somos, sin duda alguna, uno de los países de mayor riqueza cultural del mundo. Pero a ver, está bien, nos convences de que aún con esta diversidad, o tal vez como resultado de esta propia diversidad, tenemos un sólido basamento común que nos identifica a todos y que nos da precisamente identidad. De acuerdo, pero somos también nuestra circunstancia. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cuál es la diferencia entre la circunstancia del 2000, cuando dejaste este cargo, luego de 12 años muy complicados, una muy severa crisis económica, un aumento de la pobreza, una cadena de violencia que todos hemos vivido, cuando se habla entre 50, 70 o tal vez 100,000 muertos? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cuál es la diferencia que hay en tu escenario? Sí, yo te lo sintetizaría así. Los qués siguen siendo los mismos, es decir, los capítulos tradicionales de un trabajo cultural: la protección del patrimonio, el fomento del libro y la lectura, la educación artística, la difusión de la cultura, los estímulos a la creatividad, las culturas populares, los programas de cultura para niños. Pero lo que han cambiado en estos años son los porqués, porque el diálogo entre los mexicanos se ha transformado. Es una sociedad muchísimo más participativa, incluso que hace 12 años, cuando inicia la consolidación democrática del país, en el que nuevas voces toman lugar en la escena pública, en el Congreso, en los medios, etcétera. Y esto nos hace estar atentos, yo creo que a 3 nuevas necesidades en las que hay que dar una respuesta. En primer lugar,
surgen durante estos años nuevas herramientas para que el trabajo cultural pueda llegar a un mayor número de personas. Concretamente son las tecnológicas. Sí. Aun cuando México no es un país que tiene conectividad en todo su territorio, sí hay ya un 40% de la población. Ahora se busca que la haya. Exactamente, es una de las prioridades del que la haya durante estos años. Pero al día de hoy, 40% ya está conectado. De tal manera que tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden hacer llegar los bienes y servicios culturales a millones de personas sin precedente con el pasado. Casi yo lo veo como lo que sucedió en la época del Renacimiento con la aparición de la imprenta, cuando surge el libro y se democratiza el conocimiento. Estamos y se difunde más bien. Aunque algunos también se asustan. ¿Cómo diablos? Todo el mundo va a saber pero de todo. Se difunde. De un libro que había que hacer un manuscrito que tardaba a lo mejor un año en copiarse, pues se empiezan a meter en las planchas y empieza a multiplicarse. En esta época estamos viviendo algo similar, pero en una proporción infinitamente mayor. Entonces, esa es son nuevas voces que tienen una mayor salida y una mayor posibilidad frente a una realidad que es las herramientas tecnológicas. El otro punto, creo que es indudable reconocer que el tejido social se ha visto afectado en los últimos años por toda la presencia del crimen organizado, por la forma en que se ha deformado la cohesión de muchos municipios en muchas regiones del país, cómo muchos jóvenes han sido capturados, digamos, por todos estos grupos cooptados y que se han convertido en su medio de sobrevivencia. Entonces, aquí yo lo creo y estoy totalmente convencido que la parte cultural puede ser profundamente reivindicatoria en el sentido de regresar la autoestima social a una comunidad y dándole calidad al tiempo libre de los jóvenes a través de la cultura. Y una tercera nueva realidad. El país ha sido un país muy bien visto en la comunidad internacional, sobre todo por la riqueza de su cultura. Y yo creo que la cultura debe ser un componente fundamental para mejorar nuestra imagen en el exterior. Creo que la imagen, sin duda alguna, se ha visto dañada y la cultura puede ser enormemente necesaria. Y no solo eso, sino que a México le da la posibilidad de convertirse en un actor mucho más dinámico y sobre todo con mucho mayor impacto, a lo mejor que en las propias tareas económicas, en las que somos un país no en la primera línea de potencias, pero sí estamos entre las principales 15 economías, claro. Las 15 economías, pero en cultura somos un país con una fuerza enorme. Entonces yo creo que esto nos puede ayudar muy bien, la cultura nos puede ayudar a posicionar al país.